con nuestro tema de esta vigilia, de este miércoles. Y pues ya ven que es obligada la pregunta, ¿en qué nos quedamos la última vez? Nos quedamos en Proverbios 4, 18, 21, hermano. Ajá. ¿Y de qué estábamos hablando? Pues se está hablando de la perfección y la santidad. Ajá. En el cual pues hablaste pues que, vaya, algunas de las palabras de pues santo lo que significaba y la perfección también lo que significaban. Y la hermosura del diablo que también de todo lo que él era, a pesar de todo lo que tenía, pues la perfección que él tenía, pues para él creo que no le sirvió porque quiso ser más con su soberbia que tú dijiste que alcanzó la soberbia, que quiso ser más que Dios. Uh-huh. Así es. De hecho, sí quiso ser más que Dios, pero el detalle que vimos de Apocalipsis 12, 7 al 10, que bueno, él como el acusador, ¿sí? Que nada más se la pasa vigilando a ver quién comete un pequeño error o qué imperfección tiene o qué detalle tiene para acusarlo, ¿sí? Y mencionamos que, bueno, entre nosotros los seres humanos, ¿quiénes son los acusadores? Pues los que se sienten perfectos, los que se sienten que no tienen detalle alguno, ¿sí? Los que creen o consideran que su razonamiento y sus acciones son las correctas, cuando esa no debe ser la actitud. Y también mencionamos que, bueno, ¿cuál era la actitud del Señor Jesucristo con los demás? Él con quién se juntaba, por decirlo de esa manera. ¿Quiénes eran los de su grupo? Era gente fina, refinada, letrada, adinerada. No, todo lo contrario. Y sin embargo, vean cómo el Señor Jesucristo, lo que mencionamos en el estudio anterior, ¿qué es lo que Él dice? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Mansos y humildes para que tengamos paz en nuestros corazones. Ahora bien, eso pues a modo de texto pues, se dice muy fácil, ¿sí? Porque bueno, aunque el proverbio nos dice que prestemos atención, ¿sí? Leamos nuevamente Proverbios 4, 18 al 21, para de ahí continuar. Proverbios 4, 18 al 21. Leo. Por favor. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Así es. Entonces, si observan, da como ejemplo la luz de la aurora, que va en aumento hasta que se es perfecto. No significa que ahorita seamos perfectos. Vamos creciendo, vamos en aumento, ¿sí? Pero para ello nosotros tenemos que darnos a la tarea de identificar nuestras imperfecciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace imperfectos? ¿Nuestro estado físico? Si somos imperfectos por el estado físico, que es lo que vimos de Lucifer, que él era muy hermoso, perfectamente físicamente hermoso, pues creo que todos nosotros ya no participamos, ¿verdad? ¿O quién de nosotros aquí nos parecemos a esos, a los nórdicos? A ver, ¿quién de aquí tiene aspecto nórdico? Pues ninguno, ¿verdad? Entonces la perfección a la que se refiere no es el aspecto físico, es el tema de tu persona, de tus cualidades. Y
El proverbio nos dice que prestemos atención. ¿A qué hay que prestar atención? A los dichos, a las palabras. Pero ¿por qué surgen esos dichos y esas palabras? ¿Por qué esas recomendaciones? Porque esas recomendaciones van hacia lo que tú haces, porque lo que tú haces es en base a lo que tú eres. Entonces, ¿qué eres? Y ahí si tienen por ahí una hojita, lo anotan y ponen su descripción de quién soy yo. Y les queda como tarea. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos un conjunto de emociones y sentimientos. ¿Sí? ¿Qué es lo que le da movimiento a este individuo? Porque nos movemos por todas esas sensaciones, esas emociones. ¿Y cuáles son esas emociones que tenemos? ¿Alguien puede decir qué emociones tenemos, así a grandes rasgos, que se identifica en sí mismo? La tristeza y el miedo. Ok, pues creo que son las más comunes. Fíjense que los seres humanos tenemos emociones básicas. ¿Sí? Todos tenemos emociones. Nadie estamos exentos de esas emociones, porque el día en que nosotros no tengamos esas emociones y los sentimientos, por ahí nuestro hermano Jaime ya habla en un estudio sobre emociones y sentimientos, por ahí le dan una buscadita y le dan una repasadita. ¿Qué pasa cuando nosotros ya no tenemos emociones y sentimientos? Pues creo que ya estaríamos en estado inerte, ¿verdad? Ya no tendríamos vida en este cuerpo. Pero tenemos que identificar esas emociones. A ver si las identifican y están de acuerdo conmigo. El odio, la venganza, la tristeza, la frustración, la envidia, los celos, la impaciencia, el enfado, la soledad, la incertidumbre, el miedo, la admiración, adoración, aprecio estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, aversión, dolor empático, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual, simpatía y triunfo. ¿Se observan? Tenemos esas emociones y esas emociones son malas. Algunas son negativas y otras son positivas. Simple y sencillamente, si tú no tuvieras miedo, ¿estarías vivo en este momento? Pues no, porque gracias al miedo identificamos qué cosas nos pueden dañar o lastimar y no estamos cerca de ello. Entonces, es positivo. Y de las cosas con las que normalmente los seres humanos, a través de la doctrina, tratamos de sobrellevar es compensar esas emociones negativas, como la envidia, ¿sí? Como el enojo. ¿Por qué? Imagínate que tú hiciste un enojo o te enojó algo muy fuerte en el año de 1974, ¿sí? 50 años después, todavía estás enojado por esa situación. Y todos los días le reclamas a esa persona lo que te hizo en 1974. ¿Sí? Eso es estar en paz. Agarrarte y deschongarte por lo que te hicieron hace 50 años. De entrada, bueno, pues mejor aléjate de esa persona y de esa situación, ¿verdad? ¿Para qué estar peleando por aquello? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender qué emociones negativas tenemos,
qué es lo que nos hace daño y cómo superarlo. De hecho, nuestro Dios, aquí en la Escritura, nos pone unos ejemplos de los cuales, bueno, ya los hemos leído anteriormente, pero a lo mejor no los habíamos identificado dentro de este contexto de las emociones y qué es lo que Él nos está diciendo para sobrellevarlo. El primer ejemplo que podemos recordar, o uno de los ejemplos que podemos recordar, es la historia de Caín y Abel. Si lo ubican, ¿verdad? ¿Qué pasó con Caín y qué pasó con Abel en ese momento? Pues Caín le tuvo envidia a su hermano porque Dios escogió la ofrenda de él, que fue la mejor. Bueno, para Dios vio mejor la ofrenda de Caín, de Abel, que la de Caín. Así, vamos a recordarlo en Génesis 4:7. Leo, Por favor. si bien hicieres, no seráis enaltecidos, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será tu deseo y tú te enseñarás de él. Ok, perfecto, es lo que dice, pero es lo que dicen, hay que entender por qué fue el enojo. ¿Sí? Es como cuando alguien llega y empieza a acusar a alguien, no, es que fulano me hizo esto, aquello y lo demás, y me dio un coscorrón, por eso aquello, ok, ¿por qué empezó el pleito? Ah, es que le dije que le olían los pies. Un ejemplo, ¿no? Puede ser una causa cualquiera. Sí, porque somos muy buenos para acusar, pero no para reconocer qué originó el enojo. Y lo vamos a leer desde arriba. Dice, ahora bien, desde el 4:2. Más, ok. Más tarde volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel llegó a ser pastor de ovejas, pero Caín se hizo cultivador del suelo. Y al cabo de algún tiempo aconteció que Caín procedió a traer algunos frutos del suelo como ofrenda a Jehová. O sea, tenía iniciativa porque lo llevó. Pero en cuanto a Abel, él también trajo algunos primogénitos de su rebaño, aun sus trozos grasos. Ahora bien, aunque Jehová miraba con favor a Abel, su ofrenda, no miraba con ningún favor a Caín ni su ofrenda. Y Caín se enardeció en gran cólera y empezó a decaérsele el semblante. Bueno, pues simplemente a Dios no le gustaban las frutas y las verduras, o a lo mejor las frutas y las verduras que presentó Caín no eran de primera. Sí, a lo mejor fue una ofrenda raquítica, no fue algo excelente y por eso Dios no lo vio con agrado. Pero vean al punto de que la emoción de Caín, ¿sí?, lo apartó de la santidad, lo alejó de la perfección porque se dejó llevar por un arrebato de gran cólera. Se enojó. Sintió envidia, seguramente. Se sintió lastimado también, posiblemente, porque ¿a quién de nosotros cuando se nos desaira nos sentimos feo? ¿Sí? ¿A ti cuando te han desairado qué sientes? Tristeza, hermano. Te sientes triste, despreciado, Una ¿sí? ofensa. Te sientes ofendido, ¿sí? Por eso cuando vamos de visita a las casas y nos ofrecen algo de beber o de comer, pues hay que tener la delicadeza de aceptarlo. A lo mejor uno ya va con la pancita llena y digo, a lo mejor no te gusta el guisado, ¿sí? Pero hay una regla muy importante, jamás se critica la comida que tú no te pagas. Entonces, si te la están ofreciendo es para compartir. Efectivamente, cuando nuestras emociones no las hemos trabajado,
Eso lo sentimos en el pecho y es un gran desaire el que nos hacen, es una gran ofensa. Tú simplemente a lo mejor no tienes sed y no tienes hambre, ¿de acuerdo? Y no lo haces con intención de ofender, ¿de acuerdo? Pero no todas las personas han madurado eso y eso sí lo toman como una ofensa, entonces debemos tener cuidado con eso. Sí aceptarlo, digo, dejando en claro que poquito, ¿no? Pero no desairarlo, porque ahorita lo estamos identificando. Caín se sintió desairado, ofendido, lastimado. Y todavía, para rematar, ¿qué le dice Dios? El pecado estará, si no lo puedes dominar, vean lo que le dice en la parte de aquí. Si te diriges a hacer lo bueno, pregunta, ¿no habrá ensalzamiento? Pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada y su deseo vehemente es por ti. Y tú, por tu parte, pregunta, ¿lograrás el dominio sobre él? ¿Quién cuando está encolerizado no es capaz, de lo que pasó con Caín y Abel, no es capaz de matar a alguien? Y aquí estamos entrando al terreno de trabajar las emociones. Aquí ya estamos trabajando emociones. ¿Y por qué es importante trabajar las emociones? Bueno, en el caso de Caín y Abel, pues uno mató al otro. Y en el caso personal, en tu persona, ¿qué es lo que va a suceder? Y no por esos arranques de enojo, vean lo delicado que es, no por esos arranques de enojo nos apartemos de la santidad y de la perfección. No dice el apóstol Pablo, enójense, pero no pequen. Ahora bien, otro ejemplo de las emociones descontroladas, ¿sí? Lo vamos a ver con Jonás. Jonás 3:10 al 4:11. Sí, es un libro chiquito, pues un poco de trabajo encontrarlo. Jonás 3:10 al 4:11. Desde el 3:10 de Jonás al 4:11. A ver, se los leo. Si yo no lo encuentro, hermano, lea, porque no lo encuentro en mi vida. ¿Quieres Sí, que lo lea? antes de Miqueas, después de Abdías. A ver, Mari, por favor. Dice, Dios vio que hacía la gente de Nínive y como no dejaba su mala conducta y decidió no hacerles, perdón, espérame, 3:10. que no me da bien la luz. Desde el 3:10, ¿no? Sí, por favor. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y como no dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo, mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis,
pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. ¿Hasta cuál del 4? Al 4:11. Pero Pero el Señor le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios, el Señor, dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara al ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale se morir que cortó seguir o es mi viviendo. computadora. ¿Mande? Se cortó un poco, pero creo que fue mi máquina. Adelante. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así porque haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer en una noche nació, y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Así es. Aquí la pregunta es en base a las emociones. ¿Cuál fue la emoción de Jonás ahí? Sí, nos explica que se enojó. Se enojó. Pero vean, ¿qué emoción tuvo al ver que tu prójimo, el que tienes enfrente, no le pasó algo malo? Estabas deseoso, esperando ver cómo se destruía, cómo se chamuscaba. No le pasó nada. ¿Sí? Y eso es lo que creo, bueno, es lo que yo he observado pasa en muchos evangelistas cristianos, por decirlo de términos generales, que nos sentimos perfectos, nos sentimos que estamos muy bien y siempre vemos que el de enfrente está mal, que está en lo incorrecto y luego hasta los amenazamos, ¿no? De que están mal ustedes, generación pecadora, generación de serpientes, van a morir en el fuego del infierno. No sé, ¿no hemos escuchado expresiones de ese tipo? Uh-huh. Es lo que pasó aquí con Jonas. Y él se sentía tan en lo correcto y en lo justo que pues, deseaba que la ciudad ardiera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar qué emoción sería ese deseo, esa sensación de esperar que a alguien le pase algo malo? Y sin embargo, Dios ya entró y le jala las orejitas. A ver, ¿por qué tu enojo? Y además ven el berrinche que hizo, el mega berrinche que hizo. Es que estoy muy enojado, me quiero morir. ¿En qué personas hemos visto esas expresiones de que me quiero morir de lo enojado que estoy? En los niños. ¿No hemos visto acaso a los niños que cuando se enojan luego llegan a decir, eso es que estoy tan enojado que me quiero morir, no quiero vivir, estoy muy enojado? ¿Qué significa eso? Cuando un adulto se enoja y tiene esos arranques de cólera, esos arranques de enojo,
que se quiere morir porque está enojado, significa que no ha madurado. No ha trabajado sus emociones, no las ha identificado. Se deja llevar peor que un niño. Un niño se justifica porque, bueno, su cerebro no ha madurado lo necesario, pero en un adulto que se enoje a ese nivel y haga su berrinche, entonces, ese espacio que estamos viendo ahorita es para hacernos un autoanálisis de qué tan maduros estamos emocionalmente. ¿Sí? Por ejemplo, en el miedo, hay gente que con miedo pierde el control y hasta se suicida del mismo miedo que tiene por algo. O busca defenderse con lo que sea posible porque tiene miedo de que le llegue a pasar algo. Entonces, ese trabajo de emociones es necesario que todos y cada uno de nosotros lo llevemos a cabo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tiene que ver ese trabajo de emociones con el espíritu? Pues muy fácil, porque es lo que tú eres. ¿Sí? Es tu alma. Y recordemos que buscamos dar un peso, una medida, una talla adecuada para participar en el reino de los cielos. ¿Y cómo va a participar un alma llena de miedo, llena de inseguridades, llena de rencores? Oye, hermano, entonces si tenemos todos esos sentimientos o algunos no somos perfectos todavía. Mira, las tenemos porque nacimos con ellas. El tema es cómo las has trabajado y has madurado. Sí las vas a tener todavía porque es normal que tengas miedo. Digo, a ver, muy valiente, atraviésate en tu valentía el bulevar en hora pico, que pasan los camiones y los coches a alta velocidad, ¿lo harías? ¿Porque eres muy valiente? No. Vas a tener miedo y en ese miedo vas a ser prudente. ¿Sí? O vas a meter tu mano a una sierra donde cortan carne. ¿Por qué no sientes miedo? No, vas a ser prudente porque sabes lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, es el tema cómo has madurado y estás controlando esas emociones. ¿Sí? Y ve lo que le dice nuestro Dios a Jonás por su enojo. Tú no has sembrado, tú no cuidaste. Vean cómo trabaja con él y lo calma y lo hace recapacitar. Tú no hiciste nada. ¿Por qué te enojas? Tú no lo creaste. Tú no lo cuidaste. ¿Tú quieres que destruya a una ciudad? Si yo estoy viendo que estas personas ni siquiera saben cuál es su derecha de su izquierda, o sea, ¿cómo voy a destruirlos cuando por ignorancia no saben lo que están haciendo? Y aquí viene otro ejemplo un poco más fuerte, porque a quien se lo dice, se supone que era un hombre, o entendemos que era un hombre perfecto entre los seres humanos. Veamos lo que le dice a Job. Como tarea, bueno, lo van a leer del 38.1 hasta el 41.7, pero ahorita solamente vamos a leer del 38.4 al 38.13. Job 38.4 al 38.13. Leo, Por favor. el 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Job. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Este es el 4. 38, ¿no? 38.4 hasta el 38.13. Ah, 38.13, ok. Dice, porque mi iniquidad se ha agravado sobre mi cabeza,
como carga pesada se ha agravado sobre mí. Quieren y superan mis llagas a causa de mi locura. Estoy conservado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Ok, bueno, eso también va muy bien Eso lo dejamos como antecedente de lo que les voy a leer. Y le pregunta Dios a Job, ¿sí? Y esto me encantó porque va para aquellos que se sienten que no les ha ido bien, que no tiene sentido, que nada vale la pena, y también para aquellos que sienten que la tierra no tiene por qué tocar la suela de sus zapatos. Dice Job 38:4, ¿dónde te hallabas? ¿Dónde te hallabas tú cuando yo fundé la tierra? Infórmame si de veras conoces el entendimiento. ¿Quién fijó sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella el cordel de medir? ¿En qué han sido hundidos sus pedestales con encajaduras? ¿O quién colocó su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana gozosamente clamaron a una y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso. ¿Y quién con puertas puso barricada al mar, el cual empezó a salir como cuando irrumpió de la matriz? Cuando puse la nube por su vestido y densas tinieblas por su pañal, y procedí a dividir mi disposición reglamentaria sobre él y a colocar una barra y puertas, y pasé a decir, hasta aquí puedes venir y no más allá, y aquí quedan limitados tus orgullosas olas. ¿Fue desde tus días en adelante cuando diste órdenes a la mañana? Le pregunta, y le vuelve a preguntar, ¿hiciste tú que el alba conociera su lugar? ¿Que se asiera de las extremidades de la tierra para que los inicuos fueran sacudidos en ella? Y aquí, bueno, pues aquí Dios nos da un tremendo jalón de orejas. ¿Y dónde estabas tú cuando fue creado todo? Digo, tú, que te sientes completamente desanimado, que en la vida no tiene sentido. O tú también que eres tan orgulloso, soberbio, que mereces lo mejor de esta tierra. ¿Dónde estabas tú? Entonces, ¿y a dónde vas a estar tú dentro de algunos años? Entonces, este jaloncito de orejas es para sentarnos y hacernos entender nuestra posición en esta tierra, nuestra posición como seres orgánicos, como seres finitos, que en algún momento vamos a dejar de estar, y para poder empezar a comprender realmente cuál es el mensaje de la Escritura, ¿sí? A través de los apóstoles, a través de los profetas y de la enseñanza del Señor Jesucristo, cómo llevarla mejor sobre esta tierra. No es bueno vivir con miedos, inseguridades, con envidia, con soberbia. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de vivir? ¿Cuál es la forma santa y perfecta de vivir? Y repito, el ejemplo lo puso el Señor Jesucristo. El detalle es entenderlo. ¿Por qué? Porque, bueno, si alguien enojado, ¿sí?, cae en cólera, ¿ahí qué le faltó?
Humildad. Si alguien en su arrebato de enojo agarra a golpes a alguien y lo mata, ¿qué le faltó? Y si alguien maltrata verbalmente a su prójimo, ¿qué tiene de sobra? ¿Qué le está faltando? Y entonces ahí caemos al siguiente punto, ¿sí? Al punto en el que el Señor Jesucristo ilustra, ¿sí? El de poner la otra mejilla. No tanto es de que alguien te dio una cachetada o te pegó y no te muevas, ahí quédate y recibe el otro golpe. No, ese es un trabajo personal. Fíjense que todo lo que está en la Escritura es un trabajo personal. Entonces, considerando que si trabajamos en nosotros mismos el tema de la humildad, no eres capaz de maltratar a alguien más, porque comprendes que lo estarías lastimando. El problema es comprenderlo. Y bueno, y aquí retomamos la pregunta, ¿santo o perfecto? Y dijo el Señor Jesucristo, sean perfectos como mi Padre Celestial que es perfecto. Pero que no se nos olvide que en la perfección física de Lucifer se halló en él maldad, dice la Escritura, y creo que pudiéramos identificar que en él se encontró soberbia. Pues imagínense, era el chismosón, el que acusaba por todo y para todo a todos. O dense la tarea, nada más dense la tarea, modo de ejemplo, a ver si no les pasa algo mal. De comportarse y ponerse en esa situación, acusen a todos de lo que hagan bien o de lo que hagan mal. En todo momento y por todo. Y me dicen en un mes cómo les va. ¿Cuántos enemigos se hicieron? A modo de prueba, si alguien quiere hacer la prueba. Te haces muchos enemigos con esa actitud soberbia. Por eso el Señor Jesucristo nos dice cómo comportarnos, cómo hacer las cosas. A lo mejor no te haces de amigos, pero por lo menos... En ese aspecto que no que me llevo con todo el mundo. Pero al menos te la llevas más tranquila. Que va a estar con ustedes.